Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maggie. Buenas noches, Manuel. Bueno, hoy tenemos como invitado a Carlos Romero, Señor. politólogo, internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además uno de los analistas en estos temas de mayor prestigio, ¿no? Y reconocimiento. Bienvenido, Carlos. Bueno, tal y como Gracias. hemos hablado, yo creo que el tema para comenzar contigo tiene que ser la nueva realidad política en los Estados Unidos. Porque independientemente de que sabemos que ese es un país que es muy estable, sobre todo en sus relaciones internacionales, sabemos también que cada administración, pues ya no se habla de presidente, sino de administración, pone sus acentos. ¿Cómo crees tú que se perfilan las relaciones con América Latina? Bueno, para poder comprender lo que viene en la relación entre América Latina y Estados Unidos, hay que comprender muy bien cuáles son los cambios que se han dado en Estados Unidos y cómo se van a reflejar en la política exterior. Yo creo que hay tres elementos fundamentales. En primer lugar, que vamos a tener un peso muy importante del presidente, no solamente por el hecho de ser Donald Trump, sino porque la presidencia de los Estados Unidos en este momento está amparada, está asociada a una mayoría republicana tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces, en principio va a haber un consenso sobre la materia de política exterior, independientemente que haya algunas diferencias sobre temas coyunturales. Eso es un primer elemento. Y un segundo elemento para mí también importante es que hay una América Latina diferente y observada de manera diferente por Estados Unidos. ¿Por qué? Me van a permitir la metáfora, pero creo que podría ser ilustrativa. El gobierno de Obama es considerado siempre como un gobierno de evangélicos, es decir, de personas que tenían una visión muy orientada hacia el tema de la ética, hacia el tema de los valores, a los temas de los principios liberales que son parte de la cultura de los Estados Unidos, y le daban poca importancia al tema pragmático, al tema del realismo, al tema de la negociación política, de la geopolítica, etcétera. Entonces aquí estamos observando que para América Latina, Washington, por lo menos la mayoría republicana, que está, repito, tanto en el gobierno como en el Congreso, va a ver a través de los ojos pragmáticos, a través de los ojos del realismo, la relación con América Latina. Entonces eso es un segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta. Y yo voy a añadir uno tercero, que es una América Latina diferente, porque ya no es la América Latina de principios del siglo XXI, en el cual había un conjunto de gobiernos que tenían posiciones de izquierda, estaba Fidel Castro, estaba Hugo Chávez, estaba una cierta simpatía de muchos países europeos, de gobiernos europeos sobre lo que estaba pasando en América Latina, que para decirlo de una manera muy sencilla, era por primera vez un conjunto bastante significativo de gobiernos de izquierda, y eso ha pasado en el sentido en que hoy está mucho más reducido. Me llamó mucho la atención semanas atrás una exposición de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, que dijo de una manera muy clara, por cierto, en las exequias de Fidel Castro, que esa alianza ya no era la misma de antes, en el sentido en que se ha visto reducida, porque hay muchos más gobiernos centristas, porque hay inclusive gobiernos de una orientación, podríamos llamar, conservadora, que hace que el cuadro de América Latina sea diferente. Por lo tanto, el elemento de quién ejerce la presidencia y cuál es la coalición política mayoritaria ahorita en los Estados Unidos, en primer lugar. En segundo lugar, esta nueva dinámica de ver a América Latina a través de los ojos realistas, a través de los ojos del pragmatismo. Y en tercer lugar, estos cambios en América Latina orientan la tesis que vamos a ver importantes cambios en el futuro cercano. Hay un tema también importante, aparte del escenario político, y que han sido propuestas de Trump y que tienen que ver con América Latina. Uno es el tema del tratamiento a la migración, sí, ¿no? Que se expresa en este caso del levantamiento del muro en la frontera con México, pero que afecta al resto de América Latina, sobre todo al Caribe y Centroamérica, y a Venezuela también, en materia de los venezolanos que se van al exterior. Y el otro tema importante es la política proteccionista en un continente que ha venido creciendo a partir de la exportación de sus materias primas, de los commodities, ¿no? Entonces allí hay una fricción y hay una evidente contradicción entre las expectativas de América Latina y lo que sería el gobierno de Trump, ¿no te parece?
Eso es totalmente cierto, pero yo no le doy tanta importancia, porque como tú bien dices, eso es un elemento interméstico, es decir, ese es un tema que es parte de la cultura y de la vida interna de los Estados Unidos, pero a su vez también, por supuesto, es un puente con el mundo exterior, sobre todo por las poblaciones que de una manera u otra deciden emigrar de sus países y que se orientan fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Digo que no le doy tanta importancia porque es casi imposible que Donald Trump pueda, en primer lugar, hacer un muro por el resto de los kilómetros que hay, porque ya hay un muro en muchas zonas. Ya está en empresas que se han ofrecido. Exactamente, ¿no? Entonces, eso no lo va a poder evitar ni que hagan el muro de Berlín más, digamos, afinado. Número uno. Y número Bueno, y dos, Obama, perdón, ha deportado más de 2 millones. Claro, por supuesto. Entonces, número uno. Y número dos, también creo que es muy difícil que a estas alturas de la globalización y de todo lo que nosotros conocemos, haya una política proteccionista tan dura como la que prometió, o algunos también prometieron que estaban en la campaña electoral de Donald Trump. Yo pienso que eso es mucha demagogia, que Donald Trump va a tener que respetar todos los acuerdos de integración, tanto los que ha hecho con México, con Canadá y también los que han hecho con países del Pacífico. La economía mundial, eso es un dicho común, pero hay que repetirlo, la economía mundial está globalizada y por lo tanto entonces es imposible pensar que haya una economía proteccionista en el sentido concreto de cerrar las puertas a los productos. Eso pide tomar decisiones así unilaterales. Exactamente. Otro, ¿no? Además que inclusive desde el punto de vista estrictamente tecnológico, desde el punto de vista productivo, hay unas cadenas de producción y de consumo que están interrelacionadas, es decir, tú haces un pedazo de un producto, lo haces en México, lo otro lo haces en Canadá, lo otro lo haces en Estados Unidos, etcétera. Entonces, esa idea, digamos, de la industria nacional, que yo comprendo que tuvo mucho eco en la campaña electoral y tiene eco ahora en las vísperas del gobierno, es un instrumento político. Estamos hablando sobre las dificultades que en este momento tendría cualquier gobierno, inclusive el gobierno norteamericano, de Estados Unidos, de ponerse proteccionista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Eso es una cosa que no es realista, al igual que construir un muro, etcétera, etcétera. Pero tú sabes que hay una conseja que siempre se ha repetido, sobre todo en Latinoamérica, de que no hay que tener muchas expectativas en relación a un nuevo presidente en los Estados Unidos, aun cuando sea un partido distinto al que anteriormente gobernó, porque es el mismo museo con diferentes cachimbos. Sí, bueno. Ahora, eso en este momento, ¿tú crees que...? No creo, porque ciertamente, efectivamente, Estados Unidos tiene un interés nacional, es un país con instituciones, hay un gran respeto por las instituciones, el presidente de la República en los Estados Unidos tiene una serie de controles, pero yo creo que, como dijimos al principio, hay, a mi modo de ver, tres diferencias, ¿no? Uno, que la personalidad de Trump es muy importante, y Trump es el típico político que se llama en la literatura de ciencia política norteamericana un maverick. O sea, que es un hombre que es difícil de amarrarlo, vamos a decirlo en esa forma. En segundo lugar, que hay un Estados Unidos tan pujante, un Estados Unidos que está en la sociedad postindustrial, que está en el mundo de los servicios, etcétera, y eso es falso decir que no, que es que todos los que están en el mundo de la cuarta revolución industrial apoyaron a Hillary, y todos los que están en los servicios y la computación, etcétera, y que Donald Trump representa la vieja industria agropecuaria y la vieja industria manufacturera en los Estados Unidos. Eso es falso. Ciertamente hay unos bolsillos, como se llama, unos pockets, unas áreas en los Estados Unidos que quedaron muy atrasadas. Por ejemplo, yo estuve recorriendo el estado de Ohio en el mes de septiembre y uno dice, bueno, esto es como el túnel del tiempo, ¿no? Porque pareciera que uno lo ponen hacia atrás 40 años. Es verdad. Pero es verdad ahí en Ohio. Pero y sobre todo en la zona que yo visité, que es Cleveland y sus alrededores, pero también uno va a la vieja ciudad de Cincinnati y uno ve una transformación, claro. A la vieja ciudad de Pittsburgh y uno ve una transformación, Miami mismo, Nueva York, etcétera. Es decir, hay áreas deprimidas, eso no queda la menor duda, en Missouri, una cantidad de problemas de toda naturaleza, hay pobreza, etcétera. Pero lo importante preguntarse es la tendencia. ¿La tendencia general cuál es? La tendencia general es que los Estados Unidos está en un momento
de arranque de una nueva fase en la cual, a mi modo de ver, los elementos proteccionistas y los elementos migratorios hay que trabajarlos con pinzas, porque el tema migratorio lo puedes ver desde el punto de vista político. Bueno, ¿por qué me van a quitar el trabajo a otros? Pero resulta que ¿quiénes son los primeros que enganchan a los señores y señoras que van a los Estados Unidos? Los propios empresarios estadounidenses, número uno. Y número dos, ¿quiénes son los primeros que quieren una desregulación económica? Los bancos, las sociedades de inversión, muchas industrias, porque saben muy bien que en este mundo globalizado los productos y los servicios son de carácter global. Sí. Hay otro tema también que tiene mucha actualidad en relación a Venezuela, que son las consecuencias que podría tener la muerte de Fidel Castro. Si bien Fidel Castro hacía 10 años prácticamente había dejado sus funciones como jefe de la Revolución Cubana, bueno, el hecho cierto que haya muerto y que viviera todavía lo convertía en la gran referencia, en el gran símbolo, ¿no?, de ese proceso. Pero el hecho cierto es que entre Cuba y Venezuela existen unas relaciones que van más allá de las relaciones diplomáticas convencionales, ¿no?, y económicas, sino que existe una alianza política. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué efecto puede tener en este contexto la desaparición de Fidel Castro? Bueno, si lo observamos desde el punto de vista de un triángulo, es decir, Washington, Caracas, La Habana, ¿no?, y creo que hay que verlo así en este momento, en principio, y pronunciándome por algo que podría ser quizás contrario a la mayoría de mis colegas, la muerte de Fidel Castro más bien significa una apertura. Fidel Castro, para muchos colegas cubanos, durante todos estos años que vienen desde el año 2006, se convirtió en un gran freno para las reformas económicas, en un gran freno para el acercamiento con los Estados Unidos, en un gran freno para romper el monopolio que tenía Venezuela en materia de importación petrolera, desde la óptica cubana, en un gran freno para la conciliación de las comunidades cubanas que están en los Estados Unidos, en España, en otros países y en Cuba. Es decir, para el común de los mortales, para el cubano común y para el cubano sobre todo que está en el campo de la creación intelectual y del compromiso político, la muerte de Fidel Castro se toma con respeto, pero al mismo tiempo se toma como una apertura, como una posibilidad para que se profundicen las reformas económicas y políticas en Cuba. Es un lugar común decir que se cierra un ciclo, claro, con Fidel Castro. Pero Castro ya era, digamos, la leyenda, ¿no? Ya había terminado como un mito. Además, estaba disminuido hace tanto tiempo. El mito viviente. Un mito viviente, pero ya desde el año 2006, cuando él deja provisionalmente la presidencia, que luego en el 2008 ya es de derecho, ¿verdad? Ya se había convertido en una persona, digamos, venerada y venerable para muchos latinoamericanos, odiada para otros, pero ya no tenía la función y eso significa entonces en concreto que este triángulo entre Estados Unidos, Venezuela y Cuba va a exigir mucha creatividad para, por ejemplo, para el gobierno de Venezuela, cómo va a seguir llevando sus relaciones con los Estados Unidos. No, Carlos, tocabas dos temas en los segmentos anteriores muy importantes, ¿no? La elección de Donald Trump, la muerte de Fidel Castro, pero hay un tema también que atañe mucho a Venezuela y es el rumbo que ha tomado, bueno, ya no rumbo, digamos, la firma de este tratado de paz entre la guerrilla, la FARC en este caso, y el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, que mucha gente podría decir, bueno, eso es un problema de los colombianos, pero no es así, dado los vínculos de todo orden que existen entre los dos países. ¿Qué repercusiones estimas tú que podría tener este hecho en Venezuela? Bueno, la primera repercusión es que esa firma y ese acuerdo y ese proceso que viene va indudablemente a ciertamente cuestionar la relación histórica que ha tenido el gobierno de Venezuela y el partido de gobierno con la guerrilla, en el sentido de que siempre estuvo a favor de la guerrilla
y habría que preguntarse si está de acuerdo y va a estar apoyando la reinserción de los movimientos guerrilleros que giran alrededor de las FARC a la vida política legal de Colombia. Eso es un primer elemento, ¿no? Porque claro, ahí lo uno que puede pensar uno es que, bueno, aunque no estén muy de acuerdo con algunos elementos de esa negociación, al final podrán decir que hay condiciones en el futuro para una coalición de izquierda que pueda ganar las elecciones colombianas. Pero es el temor que muchos han expresado. Exactamente, ¿no? Ahora, desde luego que yo prefiero 1000 veces a la FARC legalizada que la FARC en el campo de batalla, pues, ¿no? Eso no queda nada más duda. Ahora, eso es un primer elemento. En segundo lugar, también tanto la muerte de Fidel Castro como estas, digamos, negociaciones con la guerrilla entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, también de cierta manera contribuyen a una disminución del impacto de la política exterior de Venezuela y del modelo venezolano en América Latina. Y si a eso le agregamos también las dificultades que tiene ahorita ALBA como mecanismo de integración, las dificultades que tiene Petrocaribe, las propias dificultades de la crisis económica venezolana y por supuesto el tema de la crisis interna de carácter político en Venezuela, por todas las desavenencias que hay entre el gobierno y la oposición en el marco de las negociaciones que se llevaron a cabo en meses anteriores. Entonces, ese conjunto de elementos, repito, le exige mucha creatividad al gobierno de Venezuela. Lamento decirles que hasta ahora no me han dado señales ni en los comunicados, ni en los pronunciamientos, ni en la conducta. No ha dado señales el gobierno de Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela de entender que estamos entrando en otra etapa. Es decir, están de cierta manera contestando de la manera tradicional, es decir, de un gobierno que se autocalifica de estar bajo agresión, de un gobierno que se autocalifica de estar en la guerra económica, etcétera. Y hay una cosa importante y simbólica, es tal, a mi modo de ver, el desfase que hay, que en estos días se creó una comisión para la celebración de los 100 años de la Revolución Bolchevique. Es decir, entonces, aquí en Venezuela, no estamos hablando de Moscú, aquí en Venezuela. Entonces, creo que los ciudadanos debemos reclamarle al gobierno y al Partido Socialista Unido de Venezuela que entienda que estamos entrando en una etapa en la cual con base al pragmatismo y con base a las negociaciones, porque negociar no es consenso, si hay consenso no hay negociación, es decir, nosotros no tenemos consenso, tenemos que negociar. Por eso se impone la negociación. Correcto, ¿no? Se impone la negociación para afrontar estos cambios que son cambios positivos, pero también son cambios negativos, porque a nadie le gusta en Venezuela que todos los días los precios estén más altos. Por decir algo. Entonces, en contexto, diría que estamos entrando en una etapa muy importante desde el punto de vista de la política exterior, porque muchos de los símbolos y muchos de los elementos que sirvieron de base para sustentar esa política exterior por más de 16 años ya están, a mi modo de ver, fuera de juego. Ahora, ¿tú sabes qué pasa, Carlos? Que yo creo que aquí es donde, de alguna manera, nosotros tenemos que rescatar un poco el valor de consenso, porque para que un gobierno tome decisiones importantes y haga lo que tú estás planteando, es decir, que tienen que buscar respuestas a realidades distintas, sí, aunque no las vean, por estar no las quieren ver, por estar preocupados exclusivamente de cómo me mantengo del poder. Pero el problema es que para eso, para enfrentar estas realidades exteriores diferentes, tú tienes que tener consensos básicos, y da la impresión de que ni siquiera en el propio gobierno los hay. No digamos con el resto del país, porque estos son consensos que debían convocar un poco la unidad del país. Lo que pasa es que hay que preguntarse qué es lo primero, el caballo o la carreta. Es decir, tú no puedes hablar de consenso si no logras unas negociaciones que te llevan a un consenso. Exactamente. Es decir, el problema es que aquí todo el mundo habla de consenso, pero no habla de negociación. Claro, porque es lo más duro. Eso es una palabra un poco tabú aquí. Exactamente, porque es la palabra más dura. Es decir, pero indudablemente es que frente a la pregunta que va primero, el caballo o la carreta, indudablemente que en este caso primero va la negociación y luego va consenso. Entonces, consensos macros, o sea, que yo pudiera proyectar que fueran necesarios para Venezuela. Yo creo que lo han dicho muy bien otros analistas. Es decir, número uno,
preservar la vida democrática. Yo creo que eso es un consenso fundamental, claro. Preservar la vida democrática. Aquí nadie quiere, o por lo menos la mayoría de los venezolanos no quieren una situación distinta a la situación democrática. Número uno. Número dos, reorganizar la economía nacional. Es decir, sobre políticas concretas, política cambiaria, política de impuestos, promoción del comercio, etcétera. Número dos. Y número tres, algo que no se dice, pero es muy importante, reducir la guerra civil verbal, como la llamo yo, reducir los insultos, reconocer el otro, reducir ese lenguaje tan destemplado que indudablemente ayudaría a un contexto más fructífero en relación a lograr, luego de las negociaciones, un consenso. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.